Y hoy se conmemora el Día Europeo por la Igualdad Salarial, una jornada para recordar que sigue habiendo brechas en las retribuciones que directa e indirectamente reciben las mujeres. De hecho, hablamos hoy en nuestra sección de igualdad que trae como cada martes Noemí Galván, delegada de Igualdad de Radio Televisión Canaria, sobre este asunto que, como decimos, es una fecha marcada en el calendario, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenos días, Estíbaliz. Una fecha para recordar, aunque a muchas personas nos pregunten, digan, bueno, nuestras empresas, hombres y mujeres, cobran lo mismo, pero hay otros factores que contribuyen a que esa diferencia salarial siga siendo una realidad. Y de todo ello vamos a hablar con nuestra invitada, que ya es la eurodiputada socialista Lina Gálvez, a la que ya podemos ver que nos saluda también hoy, creo que desde Bruselas, ¿verdad? Pues de camino en Madrid, pero bueno, vale. Encantada sobre todo de estar con vosotras. Lina, lo fundamental, si hacemos un mapa, ¿a cuánto asciende de media ahora mismo la brecha salarial entre hombres y mujeres en Europa? Pues depende cómo la miramos, eso es lo primero, porque si la medimos, si medimos simplemente el salario hora, la brecha es de un 14%, un 11%, por ejemplo, en España. En España, si lo medimos por el salario mensual, ya se nos va un 21%. Si medimos la brecha de pensiones, se nos va un 33%. Y si medimos la brecha de la ganancia anual, cuánto de menos ganamos al final del año, se nos va a casi un 36%. Claro, son factores, diferentes formas de medir, obviamente, pero nosotras que hemos tenido oportunidad de hablar también en otras circunstancias, en otras ocasiones, la fundamental que decía usted, por ejemplo, si tenemos en cuenta el salario hora y el salario anual que gana una mujer, ¿qué factores contribuyen a que esa brecha se expanda? Pues en el salario hora tendríamos principalmente, bueno, en la brecha en general tendríamos principalmente la segregación ocupacional, que mujeres y hombres no estamos en los mismos puestos de trabajo, ni sobre todo en los mismos sectores, ni tampoco en los mismos puestos de trabajo verticalmente. Por tanto, estamos en puestos de trabajo más básicos, eso por una parte. Y luego ya cuando vemos, digamos, estas brechas que van aumentando, pues eso también tiene que ver con jornadas en muchos casos más cortas, menos horas extraordinarias, pluses que se negocian y que favorecen a un modelo de trabajador libre de la carga de cuidados. Recordemos que todavía el mandato social de los cuidados recae en las mujeres, una mayor incorporación, por ejemplo, de las mujeres a tiempo parcial, la mayor parte de ese tiempo parcial involuntario porque no se encuentra, o bien porque no se encuentra un trabajo a tiempo completo, o bien porque se tienen esas responsabilidades de cuidado, y eso va sumándose y al final pues la brecha se va acumulando. También una incorporación, por ejemplo, para la de pensiones, una incorporación más intermitente con el mercado de trabajo, un abandono también más temprano o abandonos parciales pues, por cuidados o por otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, es este mandato de los cuidados, una segregación ocupacional muy grande y luego una discriminación que muchas veces pues se ve o en el tipo de pluses que se negocian o directamente en que se está remunerando más a un compañero que a una compañera, bueno, pues en función también de negociaciones individuales o, como digo, de determinados extras o incluso de partes de remuneraciones en especies que al final hacen ese salario muchísimo más amplio para los hombres que para las mujeres. Bueno, con motivo de la conmemoración de este día salen datos a la luz y ayer, por ejemplo, Lina, leía un dato donde se hablaba que en el año 2019 las mujeres españolas cobraban 400 euros menos al mes que los hombres ocupando el mismo puesto de trabajo. ¿Cuánto tiene que ver, como usted decía, el hecho de que la mujer recurra más que los hombres a esas excedencias, a esos momentos para conciliar con la vida familiar y laboral, para que de hecho la retribución final sea la que es? Pero yo no diría tanto que es que recurrimos nosotras, porque porque de esa manera parece que es una responsabilidad individual nuestra o es una elección
completamente libre nuestra. Y es que no estamos eligiendo libertad, por mucho que nos digan, porque no tenemos la misma socialización, por tanto, no se espera lo mismo de nosotras que de ellos. Yo siempre lo he dicho y lo voy a repetir. A mí me preguntan todas las semanas en Bruselas o en Estrasburgo que con quién está mi hija. A mis compañeros varones que también tienen hijos que no están con ellos de lunes a jueves allí en Bruselas o Estrasburgo, nunca le preguntan, ¿no? Por tanto, la sociedad ya está asumiendo que esa carga de los cuidados, que esa responsabilidad es nuestra. Eso para empezar. Tenemos una socialización distinta que nos hace elegir de manera distinta. Tenemos precondiciones materiales diferentes. Tenemos mucho menos acceso a todo tipo de recursos, incluida la financiación, lo cual limita también, por ejemplo, el emprendimiento, etcétera, etcétera. Y luego vamos adaptando nuestras decisiones a las oportunidades reales que vamos teniendo. Y nuestras oportunidades son mucho más restringidas que las de nuestros pares varones en sectores, en profesiones y luego también que, como decía al principio, al socializarnos de manera diferenciada, pues también elegimos, entre comillas de nuevo, carreras que nos llevan a sectores que al estar feminizados, es como una pescadilla que se muerde la cola, al estar feminizados pues tienen menores salarios y están más precarizados, ¿no? Pero eso no quiere decir que nosotras tengamos menos formación, porque en este país desde el año 2001 somos más mujeres con educación secundaria y terciaria entre la población que ha de trabajar. Por tanto, la brecha salarial no es solamente una cuestión de mayor o menor formación, ¿no? Porque si no ya se habría en gran medida cerrado. Es muy complejo y hay que abordarlo desde muchos ámbitos. Desde luego no se va a cerrar de manera natural, sino con políticas y con un compromiso en políticas que realmente redunden en avances en igualdad. Lina, estamos todavía inmersas en la pandemia, pero ¿cómo ha afectado a la brecha que ya existía? Hablamos de teletrabajo, de otras condiciones de conciliación, que mayoritariamente, como hemos hablado en otros sectores, ha recaído el peso sobre las mujeres. ¿Cómo ha podido afectar la pandemia a esta brecha salarial? Pues todavía tenemos, porque siempre va la estadística siempre va con un cierto decalaje y todavía necesitamos ver los efectos, ¿no? Pero sí que sabemos ya, por ejemplo, que sectores feminizados, que estaban muy concentrados, las mujeres muy concentradas en el sector servicio, han sido más castigados por la pérdida de empleo o por el empeoramiento de las condiciones laborales que los hombres. Y luego, efectivamente, has comentado el tema del teletrabajo. Ya hay estudios que, aunque nos dijeran que aunque ambos estuviéramos en la casa, que se notaban diferencias precisamente también estando los dos en la casa en esas tareas. Por ejemplo, a nosotras nos interrumpían más que a los varones en las videoconferencias, en todo tipo de conexiones. Y luego, por ejemplo, esto se vio de manera muy clara en las científicas, ¿no? en las universitarias, que han reducido enormemente su contribución a la revista científica, mientras que los varones en la misma situación la han duplicado, ¿no? Ellos han utilizado un poco ese tiempo extra de menos clases o sin clases o no perder tiempo en otras cosas para ser más productivos. No olvidemos además que la promoción está vinculada con esa productividad, con esa producción científica, mientras que en el caso de las mujeres se ha reducido, ¿no? Entonces, bueno, pues esto tiene luego repercusiones. Y otra cosa que me parece también importante, creo, es el tema de la autoridad. El otro día, en una reunión que teníamos en la oficina del Parlamento en Madrid, el viernes pasado, en una alianza que es donde están ellas, ¿no? Pues se mide con muchísimas empresas, muchísimas instituciones, la participación de mujeres, de expertas, las voces que opinan de mujeres, y había habido una mejora hasta la pandemia. A partir de la pandemia se ha visto un descenso enorme. Esperemos que ahora se pueda recuperar. ¿Y eso por qué? Porque cuando vienen los tiempos malos, la autoridad, la sociedad todavía sigue confiriéndole la autoridad al varón, ¿no? Y hemos visto muchísimos más expertos que expertas, ¿no? Y todo esto, bueno, pues va moldeando
nuestra realidad Claro. y nuestro día a día, y de alguna manera justificando las desigualdades que luego salen por todos lados, también Bueno, salarialmente y de todo tipo. Lo cierto es que aquí hemos trabajado en Radio y Televisión Canaria también por variar eso, y en una agenda de expertas, que es una de las primeras iniciativas que desarrollamos desde el área de igualdad, para diversificar ese abanico de voces expertas y optar también cada vez más por mujeres. Lina Gálvez, eurodiputada socialista, mil gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Un abrazo. Bueno, pues interesante la verdad esta entrevista que nos ha conseguido Lina Gálvez. Gracias, Noemí. Hasta la próxima semana.